Nadie ve el fondo del mar, pero todos sentimos su fuerza. Hay una imagen que se me presenta cuando pienso en Ernest Hemingway. Él, en Cuba, de pie frente al agua, mirando el vaivén de una costa que parecía no terminar nunca, y en su mano un montón de páginas tachadas, reescritas, corregidas hasta el hueso. Tal vez estaba tratando de escuchar algo, no las olas, lo que había debajo, ese rumor silencioso que él convirtió en método, en ética, en teoría literaria. Hoy, en este episodio, descenderemos un poco hacia el fondo del mar, para mirar qué sostiene la superficie de una escritura que parece simple, pero es cualquier cosa menos simple. Porque Hemingway no escribía pocas palabras, escribía las necesarias. La propuesta de Hemingway se conoce como la teoría del iceberg. Este autor decía que una historia debía funcionar incluso si el lector desconocía la mayor parte de lo que el autor sabía sobre ella. Si un escritor conoce lo suficiente, decía, puede omitir cosas y el lector igual sentirá lo que falta. En la teoría del iceberg se muestra el 10% y se oculta el 90%, pero eso, que no necesariamente se pone en palabras, ese 90% sostiene el mundo del relato. Lo profundo opera sin verse, como en las relaciones humanas, como en la política, como en la vida misma. Hemingway entendía que la literatura no consiste en explicarlo todo, sino en hacer sentir. Y la sensación no necesita abundancia, necesita precisión. A veces esto se confunde, su economía verbal, con pobreza estilística, y nada más lejos que eso. Lo que hace Hemingway es un gesto casi ético, quitar lo que sobra para que lo necesario brille. Y acá hay un punto clave para este podcast. En tiempos donde el discurso neoliberal también recorta, también depura, también simplifica, el parecido es apenas superficial, porque mientras la racionalidad neoliberal recorta para vaciar sentidos, Hemingway recorta para intensificarlos. Una poda para que no crezca nada y otra para que la planta florezca. Una poda para gobernar, otra para revelar. La diferencia es política. Hemingway decía que había que escribir una oración verdadera, no factual, verdadera en un sentido más profundo, emocional, existencial. Inclusive, su método plantea que todos los días hay que escribir algo, y si no tenés ninguna idea en particular, debes escribir algo que sea verdadero y luego seguir desde allí. Su teoría se vuelve casi una brújula para quienes escribimos. La literatura no tiene que decir hechos verdaderos, pero sí debe decir sentidos verdaderos. Un texto puede ser breve y aún así sostener una montaña de vivencias, como quien mira a alguien que ama y dice apenas, estoy bien, y vos sabés que debajo de ese bien hay un océano. Ese es el iceberg. En Hill Like White Elephants, la historia de un aborto se cuenta sin decir aborto ni una sola vez. En A Clean, Well-Lighting Place, la desesperación es apenas un susurro en una cafetería. La violencia, la emocional, la ética, la humana, está bajo la superficie. Por eso duele tanto. Cuando Hemingway calla, no es para ocultar, es para que el lector sienta el golpe desde adentro. Es como si impusiera los silencios necesarios para que los lectores nos atrevamos a bucear en las profundidades de la historia. Claro, para que todo esto sea posible, ya lo decía el propio Hemingway, el escritor o escritora no dice todo, pero sabe todo. Hemingway no creía en las musas ni en la inspiración celestial, creía en el trabajo, en la frase exacta, en el verbo correcto, en esa carpintería paciente de la palabra donde cada movimiento tiene peso. Decía que escribir es tan físico como remar y que hay que dejar el texto cuando todavía queda algo para decir, para volver al día siguiente con hambre. De hecho, decía también que no se debe escribir cansado, que cuando uno está escribiendo y siente cierta saturación, debe dejar de escribir por ese día
y hacer algo que implique el cuerpo, como caminar, correr o lo que sea. Creo que en este momento de la historia en el que vivimos y en el que escribimos, es necesario volver a leer a Hemingway, porque vivimos en un tiempo saturado de explicaciones, de opiniones rápidas, de palabras que tapan, adornan, anestesian. Hemingway propone lo contrario: dejar espacio, hacer silencio, confiar en el lector, confiar en la palabra justa. Quizás, y esto lo digo como alguien que trabaja con lenguaje a diario, su lección más profunda es esta: la literatura no es esconder, es sostener. Sostener un mundo entero bajo el agua para que una frase mínima sea capaz de revelarlo todo. Gracias por acompañarme en este viaje bajo la superficie. Si tenés un fragmento de Hemingway que te marcó o un silencio literario que te enseñó algo, me encantaría leerlo en los comentarios. Nos escuchamos en el próximo episodio de Palabras Tomadas. Mientras tanto, cuidemos las palabras que elegimos y también las que dejamos debajo del agua.